Dios les bendiga y que Dios les guarde en la mejor salud física, mental, emocional, espiritual. Es siempre nuestra oración de parte de mi esposa y su servidor. Hace 3 fines de semana nosotros enviamos un video sobre la parábola del buen samaritano. Y hoy vamos a hablar de otra parábola que es tan popular como esa, es muy igualmente popular, las dos parábolas más populares de la enseñanza de Jesús. En esta ocasión, pues, es el día 12 de septiembre y venimos aquí todos juntos a reunirnos, a continuar cultivar nuestra vida espiritual juntos a través de estos videos. Que sea de bendición para ustedes, fortaleza, escudriñamiento real, edificante, espiritual real, genuino, de Dios en Cristo Jesús. En esta ocasión yo les pido que continuemos en oración unos por otros, es lo mejor que podemos hacer, el ofrecernos el apoyo espiritual a través de recordarnos en oración. Las parábolas del reino de Dios, dice la escritura, dice la traducción que se nos ha llegado a nosotros en español, en inglés también, y los comentaristas, las personas que escribieron comentarios sobre estos evangelios y nos lo tradujeron a nuestros idiomas, lo han traducido de esa manera. El reino de Dios. El reino de Dios fue una ideología humana allá en Samuel, capítulo 6, cuando se le pide rey a Dios, y Dios no está muy halagado de esa petición, pero les concede esto porque así es Dios. Y de eso vamos a tratar ahora aquí en la parábola, esa segunda parábola, que es la que nosotros conocemos como la parábola del hijo pródigo. El mensaje del reino de Dios, inclusive la oración del Padre Nuestro, está en el contexto de reino. Vénganos tu reino. Alguien podría deducir esto diciendo, si Dios no reina, el reino de Dios no se revela. Tiene que reinar la voluntad de Dios, tiene que hacerse la voluntad de Dios para que el reino de Dios se establezca. Y naturalmente por eso el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, vénganos tu reino, hágase su voluntad inmediatamente. Y a mí me gusta más decir el mensaje de la esfera de Dios, una esfera espiritual. Todos nosotros somos seres espirituales, pero desde pequeños, desde la cuna, hemos sido conformados a lo terrenal y procesamos todo a través de nuestros 5 sentidos y lo comunicamos a nuestra alma, a nuestra manera de pensar y nuestras emociones, nuestra voluntad en sí. Pero yo les suplico a ustedes que abran sus Biblias en el capítulo 15 de el Evangelio de Lucas, versículo del 11 al 32. No vamos a leer todos estos versículos, solamente tengan abiertos para que vean ustedes las referencias de lo que estamos diciendo. El mensaje de la esfera de Dios. Y Jesús trató de hacerlo sencillo. Para retar nuestras ideas y conceptos, si ustedes recordarán, después de su tentaciones, digamos, en el desierto, regresa y lo primero que dice es arrepentíos. El reino de los cielos se ha acercado. Él estaba ahí con ellos, se ha acercado, está entre ellos. La realidad está en que nosotros asumimos muchas cosas acerca de Dios y las cosas que sabemos de Dios y los conceptos que sabemos es por lo que se nos ha enseñado. Algunas de las experiencias que hemos tenido, que son espirituales, en los que Dios nos ha tocado en nuestra vida. Pero siempre, el mensaje del reino de Dios o la esfera de Dios va a retar nuestras ideas y conceptos, por más establecidos que estén. Jesús entendía la importancia de comunicar algo tan significante como
el propósito de Dios para todo ser humano. Y lo hacía a través de historias prácticas, costumbres, uh, la vida cotidiana de la persona, en fin, las parábolas del reino de Dios, que son las enseñanzas de Jesús, nos indican esto. Y naturalmente en el tiempo que Jesús empezó a enseñar en parábolas, ya había parábolas antes que él empezara a enseñar en parábolas, y eran las parábolas que eran enseñanzas en historias de parte de los rabíes judíos. Pero el estilo de enseñanza de Jesús era único, era nada conocido anteriormente. Y si nosotros nos ponemos a pensar en nuestra convicción, en nuestra creencia de Dios revelado a través de Jesús de Nazaret el Cristo, las parábolas del reino vienen de lo trascendente, vienen de la realidad eterna de lo que Dios es, y penetra lo finito de nuestra existencia en cuestión de palabras del tiempo, penetra hace más de 2000 años, el tiempo cronos del ser humano, porque el cronos lo medimos con minutos, horas, semanas, años, etc. Y el tiempo kairos, que es el tiempo eterno de Dios, interrumpe la normalidad de nuestra rutina. Y por lo tanto, siempre las enseñanzas de la esfera de Dios, del reino de Dios, nos indica que Dios interrumpe la normalidad de nuestros hábitos poniendo de cabeza nuestro orden. Siempre hay algo nuevo que aprender. Dios nos va a mover hacia adelante, hacia una madurez mayor. Y dejamos, por decir así, y nos vestimos de Jesucristo, dice el apóstol Pablo, vestidos de Jesucristo. Y dejamos a un lado el orden popular, humano. Y nosotros sabemos que en nuestras culturas, en nuestras tradiciones, lo que es muy humano, hay muchas cosas nobles, hay muchas historias que nos impactan, nos hacen mejores personas, en fin. Pero también la cultura tiene muchas cosas que no son nada positivas. Por lo tanto, tenemos que discernir bien todo lo que estemos procesando en nosotros. Por lo tanto, siempre que Jesús enseñó en parábolas, trató de traer lo trascendente de la realidad espiritual de Dios a lo finito de nuestra realidad humana, y trató de conectarlo a nuestras costumbres para que nosotros lo entendiéramos. Y la realidad está en que desde el principio que Dios se revela a Abraham, se revela a través de las generaciones judías sobre la esfera de Dios, y le habla al pueblo de esto. Mucho de esto se transmitía a través de preceptos, digamos, instrucción, pero los rabíes también lo hacían a través de enseñanzas. Y vuelvo a repetir, se ha clasificado las parábolas de Jesús por los eruditos bíblicos como algo único que no se había presentado en las parábolas de los rabíes. Y vamos a ver esa realidad ahora, la parábola del reino de Dios. Al poner en orden las cosas en nosotros en relación con Dios. En otras palabras, al interrumpir la normalidad de nuestras tradiciones, costumbres y hábitos, y ponen de cabeza nuestro orden, el orden popular, nos reconcilia totalmente con la realidad del Espíritu de Dios. Y obviamente nosotros como seres humanos tenemos expectativas de lo que Dios es y lo que Dios hace, en fin. Y cuántas veces hemos conocido, en lo personal, yo he conocido personas que se han totalmente amargado y enojado con Dios porque no les
no hizo lo que se esperaba. Y si es Dios, ¿por qué esto? Y si es Dios, ¿por qué aquello? Y entonces uno tiene que estar en la paz y la tranquilidad, como dice la Escritura, está quietos y conocer que soy Dios. En ese sentido, nosotros venimos a recibir y a ser transformados. No es un proceso intelectual únicamente, es un proceso que envuelve todo el ser, todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo. Y Jesús lo hace para comunicar algo que es trascendente a lo que es temporal. ¿Y cómo comunicaba una esfera de vida que muy pocos en la tierra conocieron? Algunos profetas, algunas personas que fueron visitadas por Dios para ser canales de bendición a los demás. El principio del ministerio de Jesús de Nazaret lo ejemplifica esto. Si ustedes se dan cuenta, vamos a Mateo, capítulo 10, versículo 18 y el 22. Y Jesús les habla a sus discípulos y les dice, miren, les van a llevar ante gobernadores y reyes y por causa de mí, para dar testimonio a ellos y a los gentiles. O no, en otras palabras, van a dar testimonio al pueblo judío, van a dar testimonio a las naciones, a todos, sobre la realidad del reino de Dios, sobre la realidad de la esfera de Dios. Pero lo que esto va a causar es que seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que el mensaje del reino de Dios sacude tanto, como hemos dicho, nuestras tradiciones, costumbres y hábitos, el orden popular humano, y lo pone de cabeza y nos enseña algo nuevo. Entonces a nadie le gusta que lo muevan o lo sacudan de su comodidad. Pero como antes he dicho, yo quisiera volver a enfatizarlo, Dios no está interesado en nuestra comodidad, por decir así. Dios no está interesado en nuestra comodidad. Dios está interesado en nuestro carácter, en quiénes somos como hijos de Dios. Por lo tanto, esto es lo que el Evangelio de Mateo nos enseña. Pero luego Jesús les dice, mas el que perseverará hasta el fin, este será salvo. En otras palabras, esto viene en exhortación a los mensajes de hoy en día que se están viendo, entre comillas, lo que pasa en el mundo como son señales de los últimos tiempos. Y yo quiero decirles que eso no nos puede mover en lo más mínimo de nuestra comunión con Dios, porque Dios termina la obra que empieza, es lo que dice el apóstol Pablo, Dios terminará lo que ha empezado en vosotros. Y el que persevere hasta el fin, este será salvo, este será totalmente absorbido a la esfera de Dios. Y algunos de nosotros posiblemente no alcancemos a llegar a hacer esto antes de partir de esta vida terrenal. Pero vamos a ser llevados a la presencia de Dios, porque Dios lo ha prometido. El que perseverare hasta el fin. Esto hay que recordarlo. Pero eso no es el punto de esta reflexión, sino que el contraste, el choque que tiene el mensaje de Dios con la ideología humana, acostumbrada y creada hábitos, tradiciones de los conceptos de las cosas de Dios. Tenemos que ser tactos, discernientes espiritualmente, porque Dios siempre va a revelar algo que es edificante para nosotros y bendición para los demás. Pero vean ustedes, por ejemplo, en el capítulo 4 de Lucas, donde Lucas habla sobre Jesús regresando de la tentación del desierto, y dice que empezó a enseñar a las sinagogas, porque a ellos vino, al pueblo judío, y era glorificado por todos de los que escuchaban. Pero unos cuantos versículos más adelante, del 15 al 28, dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, porque empezó a hablarles de que esto era una realidad presente ya ahora, y por lo tanto les estaba exhortando a salir de su concepto, a salir de sus costumbres, a salir de sus tradiciones, a conocer que Dios es mucho más que lo que jamás podemos imaginar. Es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, como también lo dice en 1 Corintios. Lo que nunca nosotros nos imaginamos es lo que Dios ha creado para los que le aman. Y por lo tanto,
la parábola de lo que nosotros comúnmente conocemos como la parábola del hijo pródigo, eh, en Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 32, viene a ser una de las parábolas más impactantes y es la parábola más larga que existe en los evangelios. Pero es, junto con la parábola del buen samaritano, igualmente popular. Por lo tanto, esta parábola se encuentra junto a la parábola del buen samaritano, como ya lo hemos dicho, como las más impactantes. Sin embargo, yo quiero hacer énfasis en esto. El darle el título a la parábola podría ser un poquito complicado en nuestro entendimiento, porque si nosotros comúnmente la conocemos como la parábola del hijo pródigo, ese no fue el título que Jesús le dio. En el versículo 11 del capítulo 15 de Lucas dice, un hombre tenía dos hijos. Y es como nosotros hemos titulado la parábola, un hombre tenía dos hijos, correctamente dentro del contexto que Jesús enseñó. Los comentaristas, los que trataron de dividir el Evangelio entre capítulos y versículos, porque originalmente no se escribió así, dividieron el capítulo en el capítulo 15, del versículo 11 en adelante, como la parábola del hijo perdido. Y por lo tanto, esto nos viene a dar mensajes, nos viene a dar entendimientos. Y mi pregunta a todos nosotros para que reflexionemos es quizás, o sería quizás que no es la manera en la que Jesús intencionó que esta parábola fuera entendida, como la parábola del hijo pródigo. Jesús la tituló, como ya lo dijo, un hombre tenía dos hijos. Y en las divisiones se le pone un título, si ustedes ven en su Biblia, el hijo perdido. Por siglos se ha enfatizado el arrepentimiento, haciendo del hijo menor el personaje principal cuando uno habla de la parábola del hijo pródigo. Pero eso es lo que la parábola nos indica. Ese fue el mensaje de Jesús al hablarnos de Dios a través de esta parábola. Son cosas que tenemos que reflexionar y tenemos que entender si verdaderamente queremos abrazar y recibir y empaparnos de todo el mensaje que Dios nos da a través de esta parábola de Cristo Jesús. Todos conocemos pues esta parábola tradicionalmente así, mas el personaje principal de la historia no es el hijo pródigo. El personaje de la historia es Dios. Nosotros ya teníamos un cierto entendimiento de estas cosas, de quien nosotros hemos hecho nuestra manera de percibirlo, de acuerdo con nuestra cultura, tradiciones religiosas, desde tiempos antiguos, a Dios se le ha definido de muchas diferentes formas. Dios ha sido revelado dentro de una tradición patriarca en el judaísmo. Dios ha sido revelado dentro de una tradición patriarca que le ha asignado a Dios como Padre. Y de esa manera se ha empezado a procesar. Vean ustedes en Malaquías capítulo 2, versículo 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Y esto es una exhortación a aquellos que buscan verdaderamente entender los propósitos de Dios para esta era, para este tiempo, para nuestros pueblos y comunidades humanas en nuestros días. Pero de esta misma manera habla desde la antigüedad a través de Abraham, pero la voz de Pablo dentro del Nuevo Testamento nos exhorta en Romanos capítulo 3, versículo 29, y nos dice de una manera más espiritual, digamos, despegada de la patriarquía, y nos dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Ustedes recordarán que el video pasado nosotros hablamos de la parábola del buen samaritano, y que en esencia la parábola del buen samaritano es que Dios escogió a este pueblo para hacer luz a los gentiles, luz a las naciones, pero el hecho de que fue escogido se, digamos, apropió de eso, como decir,
somos el pueblo escogido y los demás son naciones que, que verdaderamente no han llegado a conocer de Dios. En otras palabras, esto se vino a apropiar de una manera incorrecta como Dios no lo hubiera querido, porque Moisés se los dijo en el Pentateuco, ahí está en Deuteronomio, no porque ustedes sean la gran cosa, Dios los escogió. E inclusive Jesús dijo que si cuando él venía entrando en su entrada, entre comillas, triunfal a Jerusalén, dile a la gente que se calle, y dice, si yo les diría que se callaran, las mismas rocas darían hosanas a Dios, honrarían a Dios. El asunto es que Moisés se los dijo y les dijo, no porque ustedes sean un pueblo especial, Dios los ha escogido, ustedes serán el pueblo más pequeño, más insignificante de la tierra. Pero Dios siempre se revela en maneras que sorprende al ser humano. Y por lo tanto, aquí declara Pablo que Dios no es solo Dios de judíos, sino de gentiles, de todos los seres humanos. El mismo Dios que es grande en perdón y misericordia, a quien clama con integridad de corazón, a quien es genuino con Dios, Dios responderá de la misma manera, porque Dios siempre es genuino, siempre tiene la integridad y la honestidad de ser real a todo el que le busca. Por lo tanto, el contexto de Lucas de esta parábola que nosotros conocemos como el hijo pródigo, Lucas 15, versículos 11 al 32, está en el contexto de tres parábolas. Y estas tres parábolas, la última siendo esta, el hijo perdido, o como Jesús la tituló en el versículo 11 del capítulo 15, un hombre tenía dos hijos. Y se encuentra primeramente tenemos el contexto en Lucas de la oveja perdida, del versículo 3 al 7, la moneda perdida del versículo del 8 al 10, y el hijo perdido del versículo del 11 al 31. Y por lo tanto, estas tres parábolas se encuentran de una tras otra, pero vamos a ver el contexto por completo, el contexto de todo esto, porque es que Lucas escribe estas parábolas en este contexto. Y si ustedes se dan cuenta, el principio del capítulo 15 nos da el contexto inmediatamente. Si ustedes la tienen abierta ahí, su Biblia, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, inmediatamente tenemos este contexto aquí. Esto se conecta con la parábola del buen samaritano en muchos sentidos, porque si ustedes se dan cuenta, en el principio de este capítulo ya inmediatamente hay dos grupos. El grupo de los que estaban limpios, los fariseos, y naturalmente los escribas, que se creían en armonía con Dios porque eran parte del pueblo que Dios había escogido. Y por otro grupo están los pecadores que Jesús recibe y con ellos come. A eso vino, a anunciar las buenas nuevas de lo que Dios se proponía para todo ser humano. Pero ¿en qué se conecta? Se conecta en el hecho de que está nuevamente este orgullo, digamos, lo que refleja el libro de los evangelios, cada uno de ellos, en este caso Lucas, que hay un cierto orgullo, una cierta actitud vana de ser el pueblo escogido. Y yo no creo que el judaísmo se ha operado de esa manera, sino que sigue tratando de entender los propósitos de Dios, obviamente. Yo estuve bajo la enseñanza de un rabí por prácticamente un año y eso lo vi claramente. En ese sentido, la parábola del buen samaritano trata de estos escogidos que se trasciende de regreso en la historia a Génesis 12:2, donde le dice Dios a Abraham,
haré de ti una gran nación. ¿Por qué? Porque lo que Dios toca se convierte en algo especial. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Nombre, quiero volver a repetir, en el lenguaje bíblico habla de la persona, del carácter de quienes somos. Por eso es que se dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, o sea, no adjuntarás, pegarás el nombre de Dios en cosas que son netamente terrenales, que no tienen nada que ver con la realidad de la esfera de Dios. Pero en este caso, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. En otras palabras, te haré otra persona. Te sacaré, y eso es como empieza todo esto en el capítulo 12 de Génesis, donde Dios le dice a Abraham, sal de toda tu familiaridad. Dios no quiere que estemos desconectados de nuestra familia, sino entendamos esto, sal de todas tus costumbres, hábitos, tradiciones, en fin, todo lo que tú, lo que te puede a ti, digamos, contribuir para percibir lo que te voy a revelar, pero Dios quiere una vasija vacía, porque si está llena no la puede llenar, tiene que vaciar todo eso para llenarla de su visión, de sus realidades espirituales. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Para qué? Para ser bendición, serás bendición. La realidad está en que en el capítulo 15, si ustedes se dan cuenta al principio, los escribas y los fariseos no parecen que tenían la actitud de ser bendición a los publicanos y los pecadores, de acuerdo a ellos, y por lo tanto se encuentra esa actitud. Para eso Jesús de Nazaret pone el mundo que ellos crearon y empieza él a enseñar esta parábola en este versículo 11 de Lucas 15. Y el mundo que existía en el primer siglo, a través de la parábola del buen samaritano, lo pone de cabeza porque ya agarra a todos los oyentes, eran judíos, y no los hace como la nación que fue mandada, engrandecida su nombre para hacer bendición, sino que ahora los pone a ellos en el lugar del herido, porque el que venía en la parábola del buen samaritano de Jerusalén era un judío, y los pone en lugar del necesitado, y pone al odiado samaritano a hacer la bendición del pueblo que en un principio y que desde el principio había sido escogido para hacer bendición. Y esto, la parábola trae muchos conflictos en sí, pero esta es la parábola del buen samaritano. Veamos ahora esta parábola, la parábola del hijo pródigo, entre comillas, y no por el hecho de conocer algo de Dios, porque hay mucha vanidad en el ser humano y cuando uno empieza a tener, a procesar las verdades espirituales de Dios, eso realmente lo trae a una posición de unos pensamientos más humildes por la grandeza de lo que Dios es, en verdad. Entonces, el quererse, el quererse creer uno algo por el hecho de que Dios le ha bendecido, esa es religiosidad. Y eso corrompe las personas, corrompe la comunión. Por eso hay en la iglesia muchos grupitos, como dicen en inglés, cliquish groups, y eso pues no trae nada de edificación en lo más mínimo. Y que Dios nos ayude a librar esto y a ser de bendición a los demás. En este contexto religioso en el que se encontraban estas personas criticando a aquellos que eran pecadores y publicanos, de acuerdo a Lucas capítulo 15. En este mismo contexto, más adelante en el capítulo 19, versículo 7 de Lucas, porque Lucas trata mucho el riesgo de caer en una vanidad por el hecho de ser el instrumento escogido de Dios. Y de tal manera que se crea ahí una corrupción muy natural, muy humana, y esto se presenta de nuevo en Lucas 19, si ustedes se dan cuenta, cuando
Jesús se encuentra con Zaqueo y le dice, es necesario que vaya a posar en tu casa. Y todos los escribas y los fariseos, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. O sea, ya la actitud era que este pueblo ahora ya se había engrandecido, pero en su propia opinión. Y Jesús vino y trató de enseñar la realidad que Dios quería que ellos entendieran. Estos pasajes totalmente, no solamente al principio de Lucas 15, como también en Lucas 19 y en muchas otras porciones del Evangelio, conectan con Números 14. El Números 14, el Pentateuco, uno de los libros del Pentateuco, Moisés, que es el instrumento de Dios y que hizo maravillas, entre comillas, hizo maravillas en el libro de Éxodo para sacar a este pueblo de la esclavitud. Y cuando ellos estaban incómodos, cuando su deseo de comodidad fue inquietado, que se quejaron contra Moisés. Y nosotros lo tenemos esto en Números capítulo 14, versículos 2 y 3. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y Aarón y toda la congregación les dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Como que si ellos tuvieran el mejor plan. Para que nuestras mujeres, nuestros pequeños sean una presa. ¿No nos sería mejor volver a Egipto? ¿Cuántas veces el cristiano, cuando siente la guía del Espíritu de Dios y viene la disciplina y viene la corrección, muchas veces prefiere estar cómodo que continuar adelante para que Dios realice sus propósitos en uno? Todos se quejaron, de modo que tanto en el capítulo 15 de Lucas como en el capítulo 19 y en otras porciones, el pueblo se estaba quejando cuando Jesús enseñaba. Y eso lo vimos en el principio, en el capítulo 4 de Lucas. Por lo tanto, parece para muchos comentaristas que Lucas presenta una condición paralela entre los israelitas de Moisés y los días de Jesús. En otras palabras, Jesús en las sandalias de Moisés, Jesús en el lugar de Moisés, tratando de exhortar al pueblo y el pueblo continuamente criticando y, digamos, haciendo comentarios muy severos. Y así como los israelitas rechazaron a Moisés y Aarón, según algunos comentaristas, así los israelitas rechazaron a Jesús también. La gente nunca está satisfecha, pero siempre quiere estar cómoda, obviamente. Los primeros parábolas del reino de Dios, en la esfera de Dios, es que ellos eran bienvenidos al reino de los cielos. El asunto está en que Jesús vino a decirles que Dios les amaba a todos, tantos unos como otros, pero ahora algunos viendo a los otros en una crítica de juicio no muy constructivo, lo rechazaban. Pero vean ustedes, por ejemplo, en Lucas, el capítulo 15 mismo del Evangelio que ustedes tienen abierto, Lucas capítulo 15, en el versículo 7, nos dice de esta manera, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esto Jesús se los dijo a aquellos que se consideraban los escogidos de Dios, porque a ellos les enseñaba. Versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y arrepentimiento es cambiar de estilo de vida, romper patrones, salir de lo limitado de nuestro mundo. Y esa era la realidad de la parábola del buen samaritano. Si algunos dijeron, eso no sucede, los samaritanos siempre van a ser malvados y siempre van a destruirnos a nosotros los judíos, entonces ellos van a seguir en este mundo.
nunca van a romper el, 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 el cristal del mundo en el que siempre se han movido. Y Dios quiere sacarnos fuera para a mayores y más grandes cosas en Cristo Jesús del reino de Dios. Y esta es la realidad, pues es lo mismo que eclesia, EKKLESIA, eclesia del griego quiere decir los que salen fuera. Por lo tanto, la tercera parábola enfatiza este punto con el hijo mayor. Representa los que se quejan en el versículo 29 del capítulo 15 de la misma parábola. Vean ustedes, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Estos es uno de los mensajes que muchos comentaristas disciernen y dicen, este hijo mayor representa al pueblo judío. Estaba siempre en la casa. El hijo menor representa al gentil, a las naciones que salen fuera de la protección de Dios. Y en sí, esto lo podemos entender en cierta manera. Este es el patrón de Lucas en su evangelio, el rechazo de Israel a favor de los seguidores de Cristo. Pero yo dudo que verdaderamente ese sea en esencia este mensaje. Porque me hago la pregunta, ¿será este el mensaje que Jesús estaba dando en ese momento que dio la parábola? La parábola no indica ningún rechazo a nadie. Vean ustedes el versículo 31. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. O sea, esto no es un rechazo al pueblo judío en ninguna manera. Siempre Dios había decidido que este iba a ser el pueblo que Dios iba a usar para bendecir al mundo y por lo tanto continúa obrando y trabajando a través de esta comunidad. Y el hecho de que esto lo dice, siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, no, eso lo identifica. ¿Cuáles son entonces las claves, las llaves que Jesús nos ofrece para entender los misterios de la esfera de Dios o lo que nosotros conocemos, el reino de Dios, en esta parábola? Esta es la parábola más larga, ya lo dije, es la parábola más larga que existe. Los doctos en la escritura, los eruditos de la escritura han debatido por siglos cómo dividir esta parábola. Algunos dicen, dividámosla entre el hijo menor y el hijo mayor. Y en el hijo menor, versículo del 13 al 24, y el hijo mayor del 25 al 32. Y eso es lo que más o menos han propuesto, pero también se ha propuesto esto que a mí me gusta más, esta otra propuesta. El hijo menor, del versículo 13 al 20, acción del padre, versículo 12, 20 y del 22 al 24. Hijo mayor, del versículo 25 al 30, y luego de nuevo acción del padre, versículo 28, versículo 31 al 32. Esto nos indica que la parábola enfoca más su atención en el padre que ninguno de los dos hijos. Por lo tanto, veamos y discernamos esto. La realidad entre estos dos hermanos existe ya ahí, en esta parábola. Muchos dicen, el favoritismo del padre por el menor, esa es la historia tradicional del pueblo judío, que siempre el menor quita el lugar del mayor. Lo que sucedió en Génesis capítulo 4, si ustedes leen el Génesis capítulo 4, un día podemos verlo detenidamente, entre Caín y Abel. Cuando nace Caín, Eva da una exclamación. Por la bendición de Dios he tenido a este hijo, y sigue la narración y lo dice, pero antes que se me olvide, también nació Abel, y ya, y sigue de frente. O sea, ya distinguimos ahí un cierto favoritismo entre Caín y Abel de parte de Adán y Eva, quizás. Caín era el propietario de la tierra, lo tradicionalmente dentro del pueblo judío, el que tiene el propietario de la tierra es el que tiene la mayor economía. Y Abel era digamos, un pastorcito,
Y por lo regular los pastorcitos nunca entraban a la ciudad. Ustedes recordarán al mismo Lucas que a los primeros que Dios se revela para anunciar el nacimiento de Jesús son los pastorcitos. Y toda una huésped de un coro celestial les canta ahí a ellos, gloria a Dios en las alturas y paz y buena voluntad a los hombres en la tierra. El asunto está en que, por lo regular, el pastorcito era el que cuidaba las ovejas de alguien, y en este caso pudo haber apartado una que otra por los trabajos de años de trabajo, le pudo haber el dueño de estas ovejas le pudo haber ofrecido que él se quedara con alguna que otra oveja. Y posiblemente Caín era el dueño de las ovejas que Abel pues apacentaba, ¿no? Pero la realidad fue que Caín, que siempre tenía toda la atención y estaba siempre acostumbrado a estar primero, no pudo en ninguna manera tolerar que Abel estuviera primero ante Dios que él, y por eso lo fue y lo ejecutó. Y estas son las historias del ser humano. Estas dos historias dos historias, digamos, primarias, la relación vertical, Dios y Adán y Eva, y la relación horizontal, Caín y Abel. Y desde entonces nosotros nos damos cuenta que hay comunidades humanas que oprimen a otras comunidades humanas. Las naciones, como nosotros lo hemos escuchado, el lenguaje imperialista, naciones tercermundistas, nosotros hemos escuchado esto, naciones que están subdesarrolladas para el estándar de estas otras, y siempre ha sido así, el conflicto humano. Y en esta familia, naturalmente, que Jesús propone, del versículo 11 al 32, no hay madre, hermanas y otros hermanos, solamente es un padre y dos hijos, porque está hablando de algo en específico. La parábola podría ser entendida sencillamente en dos partes primordiales. Yo les voy a proponer en esta ocasión. Solo en esta parábola hay un padre y dos hijos, pero veamos en realidad el tema de la parábola y cómo Jesús nos trata uh, de enseñar a través de esta realidad. A una sociedad patriarca del primer siglo, naturalmente, el pueblo donde él nace. En la primera parte de la parábola, los personajes de la historia son descritos en aspecto masculino. Eso quiero que notemos. Si ustedes tienen podría ser una concordancia del lenguaje hebreo, del lenguaje griego, podrían ustedes ir a las raíces ahí. Pero los personajes de la historia, un padre era muy masculino, dos hijos, y no nada es que indique el lado femenino de una sociedad. Todo indica un mundo masculino, un sistema patriarca. Es como empieza la parábola. Las relaciones familiares en el mundo antiguo eran muy diferentes a las nuestras. Los padres eran distantes y figuras de autoridad. Era una sociedad patriarca, fría, calculadora. Los padres casi literalmente eran dueños de sus hijos. Podían disponer de sus hijos como a él les parecía. Aun cuando en las narraciones de, por ejemplo, Jacob y José y Benjamín habla mucho de una relación de mucho cariño, porque el pueblo pudo haber existido, obviamente, sí, claro. Pero en general era una sociedad patriarca, estricta, de la tradición del Pentateuco, ojo por ojo, diente por diente, en fin. Normalmente el padre y los hijos no tenían una relación cercana. Los padres daban y recibían a sus hijos en matrimonio sin consultar sus sentimientos o pensamientos de ellos, y podían tratarlos como mejor les pareciera. Los hijos siempre estaban en la casa, nunca se iban de la casa. Sus relaciones con sus hijos eran de obediencia y honor. Esos eran los dos principios más fundamentales de esta sociedad. Obediencia y honor. Y el que trajera vergüenza a la casa, pues nosotros vemos las narraciones del Antiguo Testamento en el Pentateuco,
podría haber sido sacado fuera de la ciudad si no honraba a su padre y a su madre y ejecutado a través de am, que todos tiraran sus piedras ahí para rechazar la falta de honor hacia el padre. Cuando la parábola comienza, y yo sé que esto es muy duro en nuestro concepto de nuestros días, una ciudad más suave, más tranquila. Pero cuando la parábola comienza, Jesús dice, un hombre tenía dos hijos. No es solo una observación de relación biológica, no está describiendo un padre y dos hijos, sino que afirma un hecho social. Él era el dueño de los niños y determinaba su destino, en donde da la vuelta, como acostumbran las parábolas de Jesús, a dar una vuelta y poner el mundo de los oyentes de cabeza, es cuando el hijo le pide al padre su fortuna, su parte. El muchacho muestra, al parecer, eh, su iniciativa, como decir, dame mi parte, me voy a ir a hacer mi vida, cuando el joven hijo llega a pedir al padre su parte de la herencia. Y nos parece en nuestro mundo de hoy algo inocente, algo digno de admiración. El muchacho muestra iniciativa y parece dispuesto a abrirse camino en el mundo, a buscar fortuna. Pero en el mundo antiguo del primer siglo, todos estos habrían visto de una manera totalmente diferente. Lo habrían visto la actitud del hijo menor. Lo habrían visto como un ataque al padre, una violación del mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre en esencia. En la opinión de los oyentes del primer siglo, el hijo está pidiendo a su padre literalmente que se muera. En el texto griego de la parábola, esto se hace evidente, verán ustedes. En el versículo 12, el hijo le dice, en el versículo 2 le dice, Padre, dame la parte que me pertenece de tu sustancia. Eso se lee literalmente del griego. Dame la parte que me pertenece de tu sustancia. Y eso es ousia. Y repartió, dice, y entonces el padre repartió los bienes. Pero como lee en el griego es, y repartió entre ellos su vida, bios, que es vida. La petición del hijo y la respuesta del padre en esta parábola habrían horrorizado a una audiencia antigua. Por eso lo decimos. Uh, para una sociedad antigua era una mancha contra el honor de cualquier padre depender de sus hijos. El consejo de un conocido rabí antiguamente, antes del tiempo de Jesús, lo muestra. Este Rabbi Sirac le dice en sus escritos, mientras tengas aliento no dependas de tus hijos. En la hora de la muerte reparte tu herencia entonces. Y esa es la tradición literalmente muy estricta de parte del judaísmo y de aquellas sociedades antiguas. Normalmente la propiedad uh, no podía convertirse en dinero y en efectivo. Y mucho queda sin haberse dicho en este punto sobre lo que la narración de la parábola nos dice, de que el hijo le dice, Padre, dame tu esencia, dame tu vida misma en esencia, es lo que está diciendo en griego. Y el padre repartió su vida. Pues muchos pueden imaginarse un montón de cosas y los oyentes obviamente al escuchar esto pues estuvieron totalmente horrorizados de cómo esta historia se está desarrollando y no queda claro en la jurisprudencia de esos días cómo debemos imaginar esta situación, porque no sabemos cómo esta gente pudo imaginarse todo esto. Pero normalmente, como lo he dicho, la propiedad no podía convertirse en dinero en efectivo hasta que el padre hubiera muerto y la madre y las hermanas se hubieran asegurado. Pero, pues como muchos de lo que sucede en la parábola, de la historia, en sí en la parábola, la forma le permite al narrador principal que el hijo menor salió de la casa. Ese fue el punto principal.
en lo que Jesús quiso decir en esto. Pero ya en ese momento había hecho una reacción bastante impactante entre los que escuchaban. Pero se fue a tierra lejana. Y esto no tiene que significar muy lejos. Es lo que se está diciendo inmediatamente en los siguientes versículos. En el versículo 12 y 13 de la parábola. En Galilea, un pueblo lejano podría estar justo sobre la colina, al otro lado de un monte, al otro lado de una colina, en una de las ciudades gentiles. Dado que el hijo mayor parece no saber qué está haciendo, porque en la parábola nos indica que el hijo mayor sabe exactamente lo que el hijo menor está haciendo, cómo le está yendo. Esto no puede estar muy lejos, entonces, de donde ellos vivían, de la comunidad que ellos pertenecían. Y por lo tanto, el primer acto del hijo de pedir a su parte la herencia implica que quiere que su padre, vuelvo a repetir, enfatizar, caiga muerto literalmente. En otras palabras, que cese de estar presente. Esa es la historia del ser humano con Dios. Cuando Dios fue removido del cuadro de la vida del ser humano en el huerto del Edén, y a través de la historia, ¿cuántas veces no se ha indicado? Inclusive en el principio del siglo XIX, el siglo XX, muchos teólogos escribieron que Dios había prácticamente sido removido del cuadro del ser humano por el despertar, el renacimiento de los avances tecnológicos y de todos los descubrimientos científicos que vinieron a retar muchas veces el texto bíblico, y ahora está dando una vuelta completa. Ahora están los científicos entendiendo que en realidad el texto bíblico prácticamente armoniza con todos los descubrimientos científicos. Y una de las partes de las ciencias es la neurociencia, la ciencia que habla del cerebro. De esto mucho tenemos que decir, que podríamos hacerlo en otras ocasiones. El primer acto del hijo, entonces, de pedir a su parte la herencia implica, vuelvo a repetir, que su padre muera. Y esto crea una visión inicial de este hijo y continúa en un camino de autodestrucción de sí mismo. O sea, lo que el hijo le pide al padre que sea, él se lo está haciendo a sí mismo. Inmediatamente tira todo su dinero. No lo perdió en una mala inversión, digamos. No lo desarrolló en una vida extravagante, o más bien dicho, lo derrochó en una vida extravagante. La palabra griega azotos para describir esto, en el versículo 14, cuando todo lo hubo malgastado, ¿verdad? En esa expresión, azotos tiene el sentido de libertinaje con un toque de exceso sexual implícito. Ahora toda su herencia se ha ido, y qué rápido degenera este trama en la narración de la parábola que Jesús les está enseñando al pueblo. El azote del mundo antiguo siempre fue una, digamos, escasez, una sequía o una hambruna. De repente empeora su destino y lo describe la parábola. Eso se presenta en el mismo versículo 14. Y para aquellos que no tenían tierra, las hambres por falta de escasez era una amenaza constante. Las hambres siempre acechaban a la vuelta de la esquina, la escasez, el no poder tener los recursos. Y esa es la manera en la que la gente realmente no vivía de día en día. Nosotros decimos en nuestros días, ay, pues con el salario que tengo nomás vivo de día en día. Esa gente no podía darse el lujo de decir, yo vivo de día en día. Ellos subsistían. Y ahora, en la parábola, el hijo menor
se ha unido a los que están en riesgo, mientras que antes, en la casa de su padre, él vivía en, en la mejor provisión posible. Y él dice en la versión, el versículo 15, y fue y se arrimó, el capítulo 15, versículo 15 de Lucas, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¡Qué ofensa para un judío! Él se alquila, el texto del griego nos dice que él literalmente se alquila a uno de los ciudadanos de ese país, es decir, a una persona que no era judía, a un gentil. Ahora pertenece a los extranjeros encima de todo esto. No solamente está en riesgo de perecer, ahora él deja de ser de parte del pueblo que ha sido escogido para hacer bendición a las naciones y ahora él está por perecer prácticamente. ¿Qué tan lejos se ha alejado de su familia este hijo menor? ¿Qué tan bajo ha caído? No solo se alejó de su familia, sino también del Torah, de su instrucción, de lo que lo definía él como persona. Levíticos claramente señala al cerdo como un animal inmundo y todo eso posiblemente lo sepamos ya. En este punto el muchacho ha cometido apostasía. Tan característica es la evitación judía de los cerdos que el martirio de Eleazar, un sumo sacerdote en tiempo antiguo, se le obliga a comer cerdo en la época de los macabeos, y él prefirió morir antes de que someterse a comer el cerdo. De Deuteronomio capítulo 14, versículo 8 lo describe, de evitar el cerdo aún como ni tocarlo. Entonces la alimentación de los cerdos del joven lo hace ver como si hubiera abandonado las tradiciones de sus antepasados. En esencia, es tan bajo el lugar donde ha caído que incluso compartiría la comida de los cerdos haciéndole caer al lugar aún más bajo de humillación y desgracia como un ser humano. Y esta descripción aterroriza a los oyentes del primer siglo que escuchan la parábola de los labios de Jesús. Entonces la parábola da un giro repentino en este momento. Es aquí donde viene, si en el versículo 12 empezó a dar un giro drástico de las costumbres familiares entre padres e hijos en la tradición judía. Aquí la parábola, en el momento del versículo 17, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Esto inmediatamente da un giro para aquellos que escucharon la parábola. Esto los impacta profundamente. Y donde la parábola da este giro, porque en este momento la audiencia estaría profundamente aterrorizada por la forma en que la historia había evolucionado hasta este punto. Ellos no pueden creer que el padre haya soportado la humillación de parte del hijo menor y se haya ido de su casa. Eso no existe en ese tiempo. El hijo formula un plan en el versículo 17 y el griego siempre dice que en el contexto del lenguaje bíblico, él volvió en sí, es lo que dice. Y volviendo en sí, eso es literalmente del griego, por eso me gusta la Reina Valera. Sobre todo la traducción del 60, porque es muy cercana a las expresiones del griego. Y dice, le propondrá a su padre convertirse en jornalero. Notemos una cosa aquí, en esto. Cuando el hijo vuelve en sí, en el versículo 17, él describe su situación, no como antes, hay un cambio en el hijo. Su condición no es como falta de dinero, porque en el versículo 12, él pide su parte y por alguna razón la transfiere en dinero
y se va a otras tierras lejanas para ir a gastarlo. En el versículo 17, el hijo describe su situación no como falta de dinero, que es masculino en el griego, sino como falta de pan. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Dinero es masculino, pan es femenino. Y aquí es donde la parábola hace un cambio, hace totalmente un cambio. En este momento, y vemos nosotros que el hijo, al volver en sí, empieza a poner las cosas en la perspectiva correcta, muy sabiamente, en ese sentido, o al menos con un poquito más de entendimiento, y se da cuenta del error. Y para los que oyen, se empiezan a levantar sus cejas porque están pensando, este hijo deshonró a su padre, ahora quiere regresar, pero se quiere someter con cierta humildad para ser un jornalero. Y el mundo de la audiencia judía se pone de cabeza en este momento con más énfasis. Enfatiza, porque de aquí en adelante enfatiza el aspecto femenino de la divinidad. Créanme ustedes, hermanos, hermanas. Aquí Jesús en su parábola empieza a presentar a Dios como una madre. Y esto lo tenemos que discernir. Esto no se enfatiza en las predicaciones de la parábola de el hijo pródigo. Y la parábola se enfoca ahora en las acciones del padre y el hijo mayor, pero sobre todo las acciones del padre. Y aquí lo vamos a dejar para continuar el siguiente video próximamente. Les invitamos a ustedes a venir en oración. Dios misericordioso, tú que te revelaste a este mundo en medio de tinieblas, de acuerdo al texto de la Escritura en Génesis, en medio del caos, permítenos verte en nuestra condición en la que tú, oh Dios, has venido a nosotros. Permítenos entenderte y sobre todo danos la humildad para aceptar que nunca vamos a conocerte en una plenitud absoluta. No permitas, oh Dios, que caigamos en la arrogante actitud de pensar que te hemos conocido más de lo que verdaderamente te hemos llegado a conocer. Permítenos que podamos conocer todos los días un poco más de ti, oh Dios, entendiendo que depende de nuestra entrega y fidelidad a ti en todo, en el patrón de Jesús el Cristo. Sobre todo, llena nuestros corazones de humildad, para que siempre podamos reconocer que únicamente podemos yo conocerte en aproximaciones, en momentos de revelación, en momentos en los que tú, oh Dios, nos permites aproximarnos más a tu corazón. Llena nuestro corazón de tu amor, oh Dios. Eso lo pedimos de todo, con ferviente oración. Porque tu amor nos sana, nos centra, nos trae a un balance saludable. Y sobre todo, oh Dios, que tu compasión siempre nos acompañe. Sabemos que tú eres fiel y eternamente misericordioso. Sabemos también, oh Dios, que porque únicamente amándote a ti y a nuestro prójimo, como tu reflejo de nuestra consagración a ti, venimos a conocerte poco a poco más plenamente. Bendito Dios, ten en cuenta nuestros seres amados, ten en cuenta nuestra condición. En todo tu nombre sea glorificado hoy y para siempre. En Cristo Jesús. Amén.
Dios les bendiga a ustedes, bendiciones para realización en Cristo. Y estaremos con la segunda parte de esta parábola en el próximo video. Dios les bendiga.